Hola, ¿qué tal, pichurrines y pichurrinas? Bienvenidos aquí con Javier Orgaz, el que suscribe, no va a ser el vecino, evidentemente, y vamos a hacer un semiseudo nuevo formato. Quiero decir que es una comparativa pura y dura, pero dentro de esta comparativa voy a incluir la reseña, porque me hace falta hacerlo así, de Yador, pero en... ¡Ay, Dios mío! Que fue la de François Demachy, ejecutada en el año 2022, y luego pasaría a hacer la comparativa con el Au Forte o Forte de Francis Kurkdjian por una serie de consideraciones. Sí que uno es considerado Forte, el traductor se va a volver loco, pero... creo que las formulaciones son muy parejas en cuanto a lo que es la suspensión del perfume. Cómo está emulsionado, trabajado ambos dos perfumes. Los dos tienen la misma textura. Así que dicho esto, vamos a empezar con el agua, voy a llamarla así, el agua de Yador, concentración Eau de Parfum, y ya iré solapando una opinión con la otra. Es súper importante todo lo que voy a decir, no os lo perdáis, porque a pesar de que esté hablando de la versión femenina de Yador, estoy comparando con la versión masculina. Bueno, no es ninguna versión, sí, del Savage. Sí, es una versión, la versión masculina Savage. Dos versiones, por un lado Yador y por otro Savage. Vamos a ello. Jazmín Sampak, Madreselva, Rosa, Neroli en la formulación. Sé que me voy a dejar alguna, pero luego la complemento, no hay ningún problema. Y, como iba diciendo, la emulsión es exactamente igual, solamente que aquí, como ya dije en un directo, el vaporizador de Yador, en su versión agua, es también exactamente igual, es blanca. ¿Qué pasa aquí? Que el vaporizador funciona como un tiro, funciona muy bien. Problema de él, porque también tiene un problema, y es que efectivamente tú vaporizas y tienes que trabajártelo sobre la piel, que eso a priori no sería ningún problema, pero lo bueno que te permite también es que puedes vaporizar sobre la ropa porque sale nebulado, no sale a chorretón. Pero si insistes en el mismo sitio es cuando vas a notar evidentemente que es de color blanco y que tienes que frotar porque es agua. Literalmente, con otras cosas más. Entonces ahí está muy hermanada. Ya sabéis que efectivamente con Eau Forte lo que tenemos, gafas, lo que tenemos es que es exactamente igual el comportamiento, tanto en cuanto que el vaporizador no funciona nada en absoluto, sale a chorretón, y la textura que nos encontramos con esta emulsión es blanca lechosa, exactamente igual en ambas dos. Una es de Demachy y la otra es de Kurkdjian, que quede también claro, por si alguien se me despista. Vaporizadores. Por el tiempo que lleva Eau Forte en el mercado, no va a pasaros lo que pasa con el vaporizador de Yador, que lleva más tiempo en el mercado y tiene una peculiaridad muy importante lo que sucede con el vaporizador y ese exceso de agua y productos químicos que evidentemente lleva la formulación, y que afectan directamente al esmaltado del vaporizador. Quien tenga Yador en su concentración Eau de Parfum debe de saber que el vaporizador terminará descascarillándose, descomponiéndose todo lo que es el lacado que lleva, y será como si se hubiese derretido. Esa es la sensación que da. No he querido sacar una fotografía en lo que es la tienda por no comprometer a nadie en tienda, porque no se pueden hacer técnicamente fotografías dentro del local. Nunca me han dejado y no me iban a dejar ahora, y no quiero comprometer a nadie. Pero si vais a cualquier tienda me refiero perfumería, comprobar los vaporizadores de el agua de perfume de Yador, y comprobaréis que si tiene tiempo en lo que es el tester, veréis que el vaporizador, que lleva su tapón, evidentemente, está completamente descascarillado, o incluso puede que haya perdido toda la cobertura que lleva del lacado el vaporizador. ¿Esto qué pasa? ¿Qué va a suceder? Estoy convencido con las unidades del agua fuerte. El agua fuerte, el Eau Forte de Savage, va a pasarle cuando lleve algo más de tiempo, los vaporizadores van a presentar este problema. Y va a ser que efectivamente por ese exceso de agua
y los productos, la propia composición química que tiene, terminen afectando a la pintura que envuelve el vaporizador. Así que a tener en cuenta, y esto va a pasar, estoy prácticamente convencido. Mucho me tendría que equivocar para que no se produjeran los dos efectos junticos, en Amor y Compañía. Porque mucha rollo de que es un agua tratada especial con respecto a Savage, pero lo cierto es que efectivamente creo que aquí lo que sé de lo que ha mamado ha sido de lo que ha dejado hecho François Demachy. El otro ha cogido, ha venido, ha hecho así. Vente conmigo, nos contamos una historia marketingiana fantástica del tema del agua que se ha empleado para hacerla, pero en realidad posiblemente sea la misma que en J'adore Agua, por llamarla de alguna manera, claro, para entendernos. Ahora voy a sacarle a lo que es el tema de las notas de J'adore en concentración o de Parfum versión agua. Tenemos exactamente lo que siempre hemos tenido con J'adore, a pesar de que hemos tenido variaciones, sobre todo la última variación que el señor Kurdiyan nos ha metido, que ha sido un fiasco total y absoluto. No hay por dónde cogerlo, desde mi punto de vista. El caso es que aquí sentimos las flores por un tubo, es absolutamente un gustazo y es súper disfrutona. Como ya dije en el directo, y además es que es así, sobre todo quien se lo lleva, este producto, quien lo compra mucho, son las chicas que se van a casar. Me han comentado por activa y por pasiva que realmente quien se lo lleva, hombre, evidentemente a quien le gusta el perfume se lo coge y se lo lleva, pero que sobre todo se emplea para bodas. El comportamiento que tiene, ya dejando un poco todo el tema floral, porque es un compendio floral, no lo vamos a obviar ni a negar, es muy potente en rosa, pero el jazmín es increíble. La fórmula del J'adore Agua está hecha de una forma absolutamente de quitarse el sombrero. Pero de quitarse el sombrero teniendo en cuenta de que estamos hablando de un perfume que no contiene alcohol o alcoholes, y lo entrecomillo porque en la formulación sí que aparecen alcoholes. No aparece como alcohol de Nantes puramente, pero hay que ayudar un poco a lo que es la evaporación del perfume en sí. Bueno, pues hablando de evaporaciones, ¿cuál es el comportamiento de la una y de la otra? El comportamiento de J'adore empieza que dices, te lo atomizas y lo hueles. Vale, perfecto, ningún problema. Se huele y se percibe. Tiene potencia, se siente a más de 1 metro. El tema le llega a J'adore que en el momento en que pasa media hora empieza a subirte y a subirte. Es un comportamiento absolutamente de atar. Es de volverse locos, porque además es que es alucinante. De hecho, yo llevo aplicado ya 3 veces. 3 veces. Te puedes duchar que todavía sigue el olor fijado en piel. O sea, y frotando. Es increíble. Tiene un rendimiento altísimo, supera las 10 horas. Se proyecta que da gusto. O sea, en el momento que pasa esa media hora, os puedo garantizar que esto zumba a 2 metros durante más de 1 hora. Y luego se va retrayendo, por supuesto, poquito a poco en un comportamiento completamente normal de lo que sería un perfume en el más puro sentido de la palabra. Cosa que, por ejemplo, no le pasa a la versión Savage de agua. La versión Savage de agua, como ya dije en el revisado, te la coges, te la aplicas, te la tienes que frotar porque eso parece que te han echado algo encima blanco, llámese pintura o llámese compuesto orgánico, y con la misma femenino-masculino, me da exactamente igual, pero composición orgánica, que te ha caído así como encima, y tienes que, bueno, básicamente lo otro te lo tienes que limpiar. Esto te lo debes de frotar. Como contigo el frotar se va a acabar, como el eslogan del producto este que no voy a mencionar porque no cobro un céntimo, pues lo mismo. Y es un perfume que tú estás oliendo, pero lo hueles tú y no lo huele nadie. En cuanto a lo que es J'adore, lo huele todo Dios, Cristo bendito, sin ningún problema. ¿Por qué el señor François Demachy ha hecho esta bomba atómica y el otro, en lugar de coger y tomar ejemplo, es tan innovador que ha querido tomarnos el pelo? Porque es que yo no lo entiendo. No lo entiendo. Es que no hay por dónde coger todo esto. No hay por dónde coger todo esto. Uno hace un pedazo de perfumaco con base de agua y el otro te hace una porquería con base de agua. Siendo además, entiendo, las formulaciones en cuanto a la materia prima empleada de la base, el agua,
siendo la misma, porque estoy convencido que es la misma. Ambos dos son blancos, no han metido ningún tinte ni nada, supuestamente, claro, evidentemente. Y tenemos algo que es un fracaso, en el cual, además, y como ya dije en un directo, ha necesitado la ayuda el señor Kurdiyan de Johnny Depp. Lo han vuelto a contratar para hacer el paripé en un estudio grabado con Kurdiyan oliendo el O Forte. Porque eso no hay forma de venderlo de ninguna manera. Y han tenido que tirar del señor Johnny Depp, al que nadie quería, ni tan siquiera ya lo querían dentro de Dior, y han tenido que rescatarlo porque en las últimas campañas no fue contratado. Lo contrataron con el rollo del Amber Heard y todo el follón, pero una vez que pasó, cambiaron la imagen de Savage. Ya no era él, era otro actor, no me acuerdo ni quién era. Y ahora, para redes, lo han cogido y han dicho: talegazo encima, vente para acá porque tú eres la única persona que medio puede remontar esto. Mirad, lo dije también en el directo. Parece mentira que mirad que yo he despotricado de Demashii. Pues ahora, fíjate, todos los puntos los tiene él. Porque este no tiene ninguno. Y las esperanzas que tenía puestas en él desaparecieron ya con el paso del tiempo. Conforme han ido pasando ya los años, que estaba en Dior tocándose la castaña, pues te vas dando cuenta de que algo tan raro está sucediendo y que se está desvelando que no es tan buen perfumista como se supone que es. Porque últimamente lo único que nos está haciendo son productos carentes, y los medio buenos que te dan más rendimiento son para VIPs, no para la chusma como nosotros. Esos no. ¿Y a qué precios? Ir tomando nota de todo esto, Ir tomando nota de todo esto. Yador es increíble en su versión agua. Increíble. Súper versátil. Te lo puedes poner cuando quieras. No hay problema. Primavera, verano, otoño, invierno. Evidentemente este perfume resplandece muchísimo más con frío. Pero es un gustazo. Un gustazo hasta incluso en verano y con calor. Y te rinde fenomenal. Y lo bueno que tienes es que como es potente, no tienes tampoco el soponcio de los alcoholes. Es una obra maestra. Yador, en su versión agua, es una obra maestra. Recordad también que tenéis la versión Eau de Toilette en concentración agua, y que esta sí que es amarillita, que es, si mal no recuerdo, la del 2017. Pero para la concentración Eau de Parfum cambiaron el tema del rollo de la formulación con respecto al agua, y ya sí que nos aparece por primera vez en la firma esa textura y ese color blanquecino lechoso en el perfume. Lo mismo que ha empleado Kurdiyan, pero no ha sabido ejecutarlo con solvencia, que ese es el problema. Comentar una cosa también con respecto a lo que es Yador, que quiero rendirle un pequeño homenaje, por supuesto, pero ya también es el protagonista, y es que la rosa se permanece absolutamente todo el tiempo. De hecho, cuando ya pase esas 10 horas, realmente con lo que os vais a quedar va a ser con un olor a rosa espectacular, porque se queda sumamente delicada, empolvada y atalcada. Y vuelvo a repetir, dura y zumba más de 10 horas en piel. No le tiembla el pulso. Lo único que sí que os aconsejo, tanto en una versión como en otra, que antes de atomizar en ropa, que es realmente donde yo recomendaría atizarlas, no Yador, porque Yador te la puedes poner en piel sin ningún tipo de problema porque es una bestia, pero la otra, señores míos, ojito, cuidado con la otra, porque la otra hay que ver primero cómo está el vaporizador y cómo vaporiza, y eso lo vais a comprobar en la piel. En el momento que le deis a la piel o en un papel, vaporizar y ver si forma goteo y chorro. Si forma goteo y chorro, no os queda otra que atizar en la piel, porque la ropa os la va, pero que os la mancha, os la mancha. Bueno, lo que es la versatilidad, todo el mundo se la puede poner. Esta Yador se la puede poner todo el mundo. Pues a lo mejor no, porque tiene cierta madurez, pero sí que es cierto que tiene tanto encanto que se lo podría poner una chavala joven sin ningún tipo de problema. Ya sabéis que yo tampoco creo mucho en estas edades, pero sí que lo ubico. A partir de unos 20 años me parece una buena edad para que Yador sea empleado por una personita joven, sin ningún tipo de problema. No la encuentro muy femenina, la encuentro súper sexy y no la veo tanto en cuanto para que un tío se la pueda atizar. Pero escuchadme, para gustos ya sabéis colores. En fin, señores míos, señoras mías, que poquitas cosas más que decir, recomiendo a muerte la versión agua de François Demashii, edición 2022, pues prácticamente antes de abandonar Dior, entre comillas, y
Ya sabéis que lo de Savas no lo recomiendo nada en absoluto, salir corriendo en el momento que veis esa botella. Si os gusta, necesitáis un body mist para potenciar cualquier perfume de la línea, perfecto, no hay ningún problema. Lo compráis como un body mist, caro, por supuesto, carísimo, y os lo aticéis y frotáis bien vuestro cuerpo serrano con esto, que va a ir perfecto y va a potenciar mucho más la duración del perfume en sí, pero perfume de verdad, no esto de Eau Forte que es un fiasco. En fin, que yo creo que ya está. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Y ya sabéis, sé que ha habido muchísima gente que esto no le ha gustado. Un dislike, un insulto y pa'l pozo que os mando. Así, tirorí, tirorí, tirorí. Y luego, como sé que también ha habido muchísima gente que le ha encantado este vídeo, que rebosa amor, pues suscribiros, darle al like, las campanas, todo activado, todo ahí activado a tope. Y si os hacéis miembros o Patreon, bueno, ya eso va a ser orgásmico por completo. Ay, pichurrinas y pichurrinas, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.